Gloria al Señor. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a buscar nuestras Biblias. San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11, del 1 en adelante. Y de eso vamos a hablar en el tiempo de la alabanza, de la adoración. Hemos exaltado el nombre poderoso de nuestro Dios, y Él es poderoso, y de eso vamos a hablar, del poder de nuestro Dios. Y el título de esta noche: Dios lo restaura todo. Dios lo restaura todo. Juan capítulo 11, del 1 en adelante. Amén. Vamos a hablar sobre la muerte y resurrección de Lázaro, ¿verdad? No que él haya resucitado, sino que el Señor Jesús es quien hizo, ¿verdad?, esa obra maravillosa en Lázaro. Versículo 1 del capítulo 11 dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vamos a dejar hasta ahí la lectura y vamos a orar. Padre buen Dios, en esta hora le damos gracias, Señor, por su palabra. Señor, le pedimos, le suplicamos que sea usted el que hable a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras vidas, Señor, que sea usted, Señor, el que nos ministre, Padre del cielo, que su Santo Espíritu sea usándome, Señor, usando mi boca, Padre del cielo, que usted sea manifestándose con poder en mi vida y en la vida de todos los que vamos, Señor, a escuchar esta preciosa palabra, Señor. Háblenos a través de ella, Señor, fortalézcanos en el nombre de Jesús. Se lo suplicamos, amén y amén. Amén, podemos sentarnos. Este pasaje es muy conocido por todos nosotros, la muerte de Lázaro. Acá el Señor lo dice su palabra, que el Señor Jesucristo amaba a Lázaro, amaba a Marta, su hermana, y a María, también su hermana. Cada vez que el Señor Jesús pasaba por ese lugar, lo dice en la palabra de Dios, que Él pasaba ahí a visitarles, a estar un tiempo con ellos. Hemos oído otros pasajes donde el Señor Jesús está en la casa de ellos y cuenta, dice la palabra del Señor, que María estaba atenta escuchando la palabra del Señor Jesús, lo que
las enseñanzas del Señor Jesús y Marta estaba afanada haciendo los oficios y no quería escuchar, ¿verdad? No se sentaba a escuchar las enseñanzas del Señor Jesús. Y en otro pasaje leemos, y como lo leímos acá también, lo repite, ¿verdad? Que María fue la que derramó ese perfume caro para ungir o para limpiar, para lavar los pies de Jesucristo. Y ella lo hizo como en un acto de agradecimiento, en un acto de amor hacia el Señor Jesús, ¿verdad? Ella gastó, y Judas estaba molesto porque dijo, ¿cómo ese perfume tan caro está desperdiciando? ¿Verdad? Pero ella no le importó, ¿verdad? Ungir, lavar los pies de Cristo con ese perfume caro y con su cabello, dice también, ¿verdad? Que ella, ¿verdad? Estaba ungiendo los pies del Señor, lavando los pies del Señor, limpiándolos, qué sé yo, ¿verdad? Derramando ese perfume caro y lo hacía, ¿verdad? En agradecimiento al Señor. Pero en este pasaje se habla de la muerte del hermano de ellas dos. Y dice la palabra del Señor que Jesús les amaba. Y cuando Lázaro enfermó, ellas inmediatamente mandaron a llamar al Señor Jesús. Y con seguridad dijeron ellas, el Señor Jesús ha estado aquí en la casa con nosotros, nosotros le hemos atendido bien y yo sé que va a venir rápido. Sabemos que va a venir rápido y mandémosle llamar, y le mandaron a llamar al Señor Jesús. Pero el Señor Jesucristo no llegó rápido, se tardó un poco. Y Lázaro murió. Lázaro murió. Ellas muy molestas, quizás con el Señor Jesús, lo reflejan ahí en la palabra, ¿verdad? Cuando Él llegó, ellas estaban molestas y le dijeron, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ellas pensaron, el Señor va a venir rápido, le vamos a mandar a hablar, y sabemos que el Señor Jesús tiene el poder para sanarlo. Pero el Señor Jesús no llegó inmediatamente. Versículo 1 del capítulo 11 de San Juan. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana, y ahí lo dice María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. María fue la que ungió al Señor con su perfume y lo enjugó y le enjugó los pies con sus cabellos. Era la hermana de Lázaro. 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Mire cómo le mandaron a decir. El que amas está enfermo. O sea, ellas dijeron, diciéndole así, Él va a venir más rápido, porque Él lo ama, y va a venir rápido. Y le dicen, versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. 5, y sí, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ahí lo confirma la palabra, sí los amaba. 6. Cuando oyó pues el Señor Jesús que Lázaro estaba enfermo, no se fue corriendo, no dijo, bueno, que discípulos, síganme que aquí nos vamos, ahorita nos vamos ya porque Lázaro está enfermo. No, dice la palabra que Él se quedó 2 días más
en el lugar donde estaba, allá donde estaba. Se quedó, ¿cuánto? 1 hora, 2 horas, no, 2 días más, 7. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. En pocas palabras, el Señor le dijo: el que nada debe, nada teme. Amén. Y dijo el Señor: vamos allá porque tenemos que ir a ver qué está pasando allá. No es que el Señor iba a ir a ver, él ya sabía a lo que iba y lo que sí estaba pasando. Versículo 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y dijeron entonces los discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces, como no entendían, Jesús les habló claramente y les dijo: no está dormido, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí. Imaginen lo que estaba diciendo el Señor Jesús. Me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Porque los discípulos tenían también que ver todo lo que el Señor Jesús hacía, sus milagros. Porque ellos enseguida iban a andar predicando la palabra del Señor, iban a ir a todo el mundo a contar todo lo que el Señor Jesucristo hizo e iba a hacer. Entonces el Señor así les dijo: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, más vamos a él. Pero andaba uno que no creía. Bueno, quizás andaban varios que no creían, pero andaba uno que se etiquetó como el incrédulo. Amén. ¿Hay algún Tomás aquí? Ahí está, mire, dice el versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos pues también nosotros para que muramos con él. ¿Con quién? ¿Con Lázaro? No, con el Señor Jesús. Dijo Tomás no creía, ¿verdad? Hasta no ver, no creer, era el lema de de Tomás. Aquel que dijo, le llegaron contando que habían visto a Jesús después de haber sido crucificado, dijo: no, hasta no ver los huecos de sus clavos y meter mis dedos ahí, yo no voy a creer. Y meter mi mano en su costado, no voy a creer yo que es el que han visto al Señor Jesús. Desde aquí, ¿verdad? Vemos cómo Tomás era el incrédulo, ¿verdad? Incrédulo. Y dijo Tomás, el discípulo: bueno, vámonos entonces con el Señor Jesús y allá vamos a morir con él. Vamos a que nosotros también, ¿verdad?, seamos muertos juntamente con él. Ahí estaba Tomasito. 17, leamos el 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ¿cuánto? Ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. ¿Y hacía cuántos días? 4. Hasta había pasado el velorio y el entierro y todo cuando el Señor Jesús llegó. 4 días de estar ya muerto Lázaro. 4 días de estar ya muerto Lázaro.
19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Pero no estaba ella pensando en que el Señor lo iba a resucitar. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y ella dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó el Señor Jesús. Marta salió al encuentro del Señor Jesús cuando ella supo que iba llegando el Señor Jesús, después de 4 días, o más quizás. Pero ya Lázaro tenía 4 días de estar ya muerto. Y le dijo Marta: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ya tiene 4 días y vienes hasta hoy y te mandamos a llamar y dices, Señor Jesús, que amas a Lázaro, que amabas a Lázaro y no viniste rápido. Pero el Señor no había terminado con Lázaro, no había terminado con esta familia, no había terminado con este hogar. ¿Por qué? Porque Dios restaura todo. Dios restaura todo. 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella está hablando del poder del Señor, pero no estaba creyendo en el Señor Jesús. 27. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Sí, Señor, yo creo en usted. Pero ella no creía en que el Señor podía hacer un milagro en la vida de ellos y en Lázaro. 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María. ¿Quién? Marta. Marta fue corriendo y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Pero ella no iba para el sepulcro, ella iba a buscar al Señor Jesús para darle gracias, no para reclamarle. María cuando llegó, 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? ¿Dónde le pusisteis? María también llegó a reclamarle al Señor Jesús: Señor, si usted hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, porque si usted hubiera venido cuando nomás le llamamos, mi hermano hubiera estado sano. Pero ahora ya para qué, Señor, ya para qué viene si ya mi hermano ya se murió. Ya hasta 4 días tiene ya de estar muerto. Ya ahorita ya para qué, ya no se puede hacer nada. Vámonos al 38, versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, posiblemente por 2 situaciones el Señor Jesús estaba conmovido. 1,
porque sí veía la tristeza, ¿verdad? En María, en Marta, en todo lo que estaban allí, pero también porque había mucha incredulidad aún en el Señor Jesús. Había mucha incredulidad de parte de ellos para con el Señor Jesús. 38, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, yede ya, porque es de 4 días. El Señor Jesús iba a hacer su milagro. Pero todavía Marta estaba impidiéndole al Señor. Le dice, Señor, no, Señor, que no quiten la piedra porque ya yede. Ya no se puede hacer nada, ya mi hermano ya está muerto, ya mejor déjenlo tranquilo, ya su cuerpo allí. Ya no se puede hacer nada. El Señor Jesús quería obrar. El Señor Jesús quería hacer el milagro y ella estaba impidiéndolo todavía con su incredulidad. 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, ¿qué pasó? Salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. El Señor Jesús hizo ese milagro delante de todos. Por eso Él dijo, es para la gloria de Dios. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él esperaba que Dios se glorificara delante de todos. Estaban todos ahí apoyando a aquella familia por la muerte de su hermano, y ahí llegó el Señor Jesús. Ahí llegó el Señor Jesús y la gloria del Señor fue mayor que si el Señor Jesucristo hubiese llegado cuando Él estaba enfermo y lo hubiera sanado. Todos hubieran dicho, otro milagro. Pero esto fue mayor para la gloria del Señor. Marta y María decían, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. No, Señor, ya no muevan la piedra, ya no es necesario, ya él ya murió, ya yede. Ya no se puede hacer nada. Mas el Señor se quería glorificar. ¿Y qué habrá dicho Tomás, que estaba ahí también, viendo lo que el Señor Jesús estaba haciendo? Muchas veces a nosotros nos pasa con tantos problemas, dificultades que llegan a nuestra vida, que una enfermedad, que un diagnóstico, que un problema legal, que qué sé yo. Y nos sentimos así como María y Marta y decimos, ya no, Señor. Tanto que le he rogado, Señor, le he clamado, le he pedido, le he suplicado y usted no me ha ayudado. Y ahora ya no, Señor, ya, ¿para qué? Eso ya no tiene remedio. O sea, le estamos diciendo al Señor, Señor, usted no tiene el poder para hacerlo. Hay muchas dificultades que llegan a nuestra vida, en las cuales Dios también nos está probando nuestra fe. ¿Cuánto vamos a soportar? ¿Usted cree
que tanto problema que llega a nuestra vida, Dios no está tratando con nosotros o haciendo algo, cuando digo tratando con nosotros, no le estoy diciendo que nos está castigando, no, sino que nos está fortaleciendo nuestra fe. Porque al pasar los días, al pasar los meses, aún al pasar los años, nosotros vemos la mano de Dios en nosotros. En ese problema, en esa dificultad, nosotros vemos la mano de Dios. Y al tiempo, nosotros venimos a comprender cuál es el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Luego viene otro problema, otra dificultad, pero nuestra fe va fortaleciéndose. Nuestra fe va fortaleciéndose. Y le decimos al Señor, vamos, Señor, a esperar. Vamos a confiar en usted. Así como usted me sacó de aquel problema, de aquella dificultad, de aquella enfermedad, yo sé que también usted me va a ayudar en esta situación. Y empezamos otra vez a orar, a clamar, a esperar, a confiar en el Señor. Porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros le creamos a Él, que Él tiene el poder. Y al pasar el tiempo, volvemos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas, así como la vio Marta y María. Que vieron la gloria de Dios cuando su hermano fue resucitado por el poder de nuestro Señor Jesús. Por eso nosotros no debemos de cansarnos. Cuando nosotros pensemos, no, esta situación ya se terminó, no, este problema ya aquí se acabó, ya no tiene remedio, este matrimonio ya aquí se terminó, ya con mis hijos yo ya no puedo hacer nada, esto es un problema, ya hay que ver aquellos que hacen. No, esta dificultad que estoy atravesando, yo creo que ya aquí ya no puedo hacer nada. Pero ahí estamos nosotros bajando los brazos cuando debemos de tenerlos en alto, siguiendo la lucha espiritual, siguiendo soportando esa dificultad, pero en el Señor, no en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas nos debilitamos, fortaleciéndonos en el Señor, y en su tiempo vamos a ver la solución en ese problema, en esa dificultad, en esa enfermedad, la sanidad que venga del Señor, porque para Él no hay nada imposible y Él es el poderoso, el Dios que restaura hogares, el Dios que restaura vidas, el Dios que restaura familias, el Dios que restaura hijos, el Dios que hace de lo que se destruyó, Él vuelve a hacer una construcción nueva, amén. Quiero que busquemos Lucas capítulo 7. Lucas 7. Así como el Señor Jesús a María y a Marta le entregó a su hermano ya resucitado, ya vivo, ya no estaba ni enfermo, El Señor lo había sanado y lo había restaurado y se los habían devuelto a sus hermanas. Así el Señor, en esta porción que vamos a leer, el Señor le devuelve un hijo o su único hijo a esta viuda. Lucas capítulo 7, versículo 11. Amén. Leámoslo juntos. Aconteció después, Lucas 7:11, aconteció después que él, el Señor Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud.
Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo el Señor Jesús: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él, del Señor Jesús, por toda Judea y por toda la región de alrededor. Iba esta mujer llevando el féretro de su hijo, de su único hijo, ya muerto. Cuando iba pasando el Señor Jesús y le dijo a esta mujer: no llores. El Señor, nuestro Dios, es quien tiene el poder para restaurar. Este féretro llevaba también un muerto, un cuerpo ya sin vida. El Señor lo dice en su palabra, que Él es la vida, es la verdad y la vida. Amén. Y el Señor Jesucristo le dijo a esta pobre mujer, ya viuda, sin esposo y ahora sin su hijo, y le dijo: no llores. Y detuvo a los que llevaban este féretro, y el Señor tocó y le habló a este joven, le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Mire lo que dice el 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó ¿a qué? A hablar. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Se lo devolvió a su mamá. Se lo devolvió a su madre. Como dice aquel canto, ¿verdad? Todo lo que el enemigo nos roba, el Señor nos lo devuelve. Conocemos la historia de Job, todo lo que pasó Job, pero Dios le devolvió multiplicado todo lo que Job perdió. ¿Pero por qué? Porque Job se mantuvo firme en el Señor, confiando en Él y no renegó. Así el Señor hizo este otro milagro, nuestro Señor Jesucristo restauró también este hogar de dos, de la madre con su hijo. Ya no siguió más sola ella pudo haber dicho: hoy me quedé sola, ya sin esposo, sin mi hijo, mi único hijo que me hacía compañía, ahora yo estoy sola, ahora me voy a quedar sola, ¿o qué voy a hacer? Pero Dios le devolvió a su hijo. Dios le devolvió a su hijo. El Señor Jesucristo se manifestó con poder y le restauró su hogar, le restauró su vida. Lucas capítulo 8, ahí adelantito. Lucas 8:40. Lucas 8:40. Este hombre fue a buscar al Señor Jesús porque su hija estaba grave, estaba muy enferma. 8:40. Amén. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en casa. ¿Por qué? Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Vámonos
hasta el versículo 49. 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle que le dijo Jairo: Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Jairo vino buscando al Señor Jesús porque se encontraba angustiado, afligido, preocupado por su hija que se estaba muriendo, por su hija que estaba muy grave. Y buscando al Señor, bueno, ahí aparece el otro milagro, ¿verdad?, de la mujer que tocó el manto del Señor Jesús. Pero en este movimiento que él también estaba llamando al maestro, pidiendo auxilio, socorro de parte del Señor Jesús, le llegaron y le dijeron: Jairo, ya no molestes al maestro, ya no, tu hija ya se murió, ya deja al maestro que siga ahí, que siga ahí con los demás, con la multitud, en sus enseñanzas, ya no lo molestes. Ya va a ser por gusto, ya tu hija ya murió, ya tu hija ya falleció. Y Jairo pudo haber dicho: me iré para mi casa, ya no, Señor Jesús, ya no se puede hacer nada. Y el Señor Jesús, ahí dice en el 50, oyéndolo Jesús, le respondió y le dijo: no temas, cree solamente y serás salva. Pero Jairo creyó a esta palabra, porque si Jairo no hubiese creído, Jairo hubiese dicho: no, Señor, ya no se puede hacer nada, hay muchas gracias, ya mi hija ya falleció. El Señor le dio una palabra y le dijo: cree solamente y serás salva. 51. Entrando en la casa, no dejó el Señor Jesús entrando en la casa. O sea, Jairo llevó al Señor Jesús a su casa. No dejó entrar a nadie el Señor Jesús consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. 52. Y llorando todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis. El Señor Jesús le dijo: no lloréis. No está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. El Señor restauró esta familia también, restauró este hogar, les devolvió a su hija, que ellos pensaron: ya la perdimos, ya perdimos a nuestra hija. Pero Jairo le creyó al Señor Jesús a esa palabra que le dijo: cree solamente. Nosotros muchas veces nos encontramos en esa dificultad y lo único que nos queda es orar y creer solamente en el Señor, porque Él es quien va a restaurar todo lo que nosotros pensamos que ya no tiene solución, que ya no tiene salida, que pensamos que ya no podemos más hacer nada con esa situación. Pero el Señor nos dice: cree solamente y verás la gloria de Dios, así como le dijo a Marta. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Si nosotros creemos en el Señor, guardamos su palabra, creemos, confiamos en Él y seguimos clamando, porque necesitamos no rendirnos en la oración, no rendirnos en ese clamor, no rendirnos en esa petición, porque vamos a ver la gloria de Dios en nosotros. Dios tiene el poder
para abrir caminos donde no los hay. Lo hemos leído en su palabra, cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo y el río Jordán en seco. Dios abre puertas donde no las hay. El pueblo de Israel quería entrar a Jericó, y dice la palabra que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, pero el Señor botó los muros y el pueblo entró. Para Él no hay nada imposible, solo basta que nosotros creamos en Él. Nos cuesta mucho esperar cuando estamos en el proceso, no es fácil, pero tenemos que pedirle la fortaleza al Señor para esperar, para aguantar en el proceso, para no renegar, para creer en Él, porque más adelante vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas y vamos a recibir la bendición de Dios, y sobre todo nuestra fe va a estar más fortalecida. Amén. Vamos a orar.